Tiene la palabra la diputada Laura Alonso. Gracias, señor presidente. Para su no sorpresa, voy a adelantar el voto negativo del PRO al tema que está en tratamiento. Y voy a hablar poco del Persaltum y voy a hablar mucho del sistema político institucional argentino. Y no voy a hablar de hiperpresidencialismo porque creo que en esta última década hablar de hiperpresidencialismo es de modé. Voy a hablar del gobierno de excepción o del gobierno de excepcionalidad o el gobierno del vale todo. Y el debate que se plantea hoy es muy útil para revisar qué viene sucediendo con el sistema republicano, representativo y federal de gobierno que establece nuestra Constitución Nacional y qué es lo que ha sucedido con él en las últimas 2 décadas. Y también quiero hablar de la baja calidad de la democracia argentina, porque la calidad de nuestra democracia es baja, y es baja porque la Constitución no se cumple, la Constitución se estira, la Constitución se burla, y cada tanto cuando se puede la salteamos para sacar alguna medida que nos convenga a la coyuntura, sea quien sea el gobierno. Por eso voy a hablar de las últimas 2 décadas, para que nadie se sienta aludido directamente. Aunque si quieren sentirse aludidos directamente, pueden hacerlo también. Y la verdad es que creo que ni la que habla en este momento, ni muchos de mis colegas diputados y diputadas, ni muchos millones de ciudadanos, nos resignamos a vivir en una democracia de baja intensidad o en una democracia delegativa, como le gustaba calificar a un maestro de muchos politólogos como yo, Guillermo O'Donnell. Y el sistema político argentino vive, como mínimo hace 2 décadas, con o sin crisis económica, con recesión o con crecimiento a tasas chinas, con más o con menos pobreza, con más o con menos empleo, en el margen y al margen de la Constitución Nacional. Y entonces me pregunto, y si quieren háganse la misma pregunta conmigo y cada uno encontrará una respuesta, ¿por qué nos cuesta tanto respetar los límites que impone la Constitución Nacional? ¿Por qué le ha costado tanto a la Presidenta de la Nación, que es una gran conocedora de los límites que marca la Constitución, porque nadie puede negar que si hay alguien en el sistema político argentino que conoce los límites que marca la Constitución es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué le ha costado y le cuesta tanto a la Presidenta respetar los límites y los traspasa y los burla directa, indirecta o perversamente cada vez que ha podido? Señor presidente, hoy más que nunca esta sesión, y yo lo decía hace 2 años, usted no era presidente de esta Cámara, cuando discutimos una media sanción para controlar los decretos de necesidad de urgencia, esto es un simulacro de debate, acá hay un simulacro de deliberación parlamentaria, y lo que hoy tenemos en la Argentina es una parodia democrática, porque la Constitución no opera a pleno, la Constitución hoy no está funcionando a pleno. Y en la Argentina no hay efectividad en el control republicano, ni en el control judicial, ni en el administrativo, y ni siquiera en el ciudadano, porque al Poder Ejecutivo no le importan, ni a este ni a otros anteriores, no le importan ni la Constitución ni los límites legales. Y este es un problema grave, y quiero plantearlo en este tono, sin que nadie se sienta ofendido, porque me parece que condena y sigue condenando a la Argentina a un camino de fracaso, que es no entender que el marco institucional que le permitió a la Argentina ser una de las potencias del mundo y una de las mayores economías del mundo, hoy esté como esté. Y hablando de la democracia, en esa pobre definición que tiene la presidenta de la democracia y que muchos acá repiten, que es una fórmula muy simple y bastante básica, que es se vota cada 2 años, si no le gusta el gobierno, haga un partido y gane las elecciones. En esa concepción de la democracia, muy limitada, no hay ni deliberación ni negociación políticas y lo único que hay es sometimiento. Ahora, esta concepción tan pobre, con todo respeto, y ya ha entrado el 3er milenio, se parece más a un autoritarismo competitivo que a una democracia plena, a una democracia con república y con sistema federal. Detrás de las consignas del vamos por todo y en la consigna de a no aflojar nunca jamás, se esconde un palpable riesgo autoritario para nuestro sistema político.
Y ese riesgo autoritario ya fue advertido por O'Donnell en 2010 cuando decía lo siguiente, y paso a citarlo: hay un riesgo autoritario en la Argentina, no tanto cuando se comete el despropósito de caer en los insultos, pero sobre todo en estos comentarios muy negativos hacia el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Son muy amenazantes, porque si lo dijeran en serio, tuvieran razón y pudieran, la conclusión es que hay que eliminar o sojuzgar por completo esos poderes. Y esto lo decía O'Donnell en 2010, que sabía mucho de democracias delegativas y de líderes delegativos que desprecian a las instituciones y al control republicano. Y entonces me pregunto cómo le fue en estos 20 años al sistema republicano y federal en la Argentina. Y el primer capítulo de esta historia trágica o de decadencia institucional es el de los decretos de necesidad de urgencia. Y pongamos en dimensión el problema de los decretos de necesidad de urgencia, porque su uso indiscriminado, cuando no hay ni necesidad ni urgencia, en realidad lo que demuestra es que no hay respeto ni interés por el debate y la deliberación parlamentaria. Y cuando no hay ni debate ni deliberación parlamentaria, ni el pueblo ni las provincias se pueden expresar a través de sus representantes. O sea, nosotros, los que estamos acá, que representamos al pueblo, y nuestros vecinos de consorcio, los senadores, que representan a las provincias. El decreto de necesidad de urgencia se transformó en un procedimiento para fortalecer los rasgos de presidencias de estilo autoritario, con o sin crisis, e inclusive con mayorías parlamentarias propias. Entonces yo me hago varias preguntas cuando leo qué decretos de necesidad de urgencia se han firmado en los últimos 20 años. ¿Alguien me puede explicar la necesidad y urgencia de un decreto que fija feriados nacionales? ¿Alguien me puede explicar la necesidad y la urgencia de un decreto que le cambia el nombre a un ministerio? Yo con la mano en el corazón les pido, y con la mano en la Constitución, ¿hay necesidad y urgencia para firmar un decreto que le cambie el nombre a un ministerio? Entonces ahí lo que demuestran esos tristes decretos de necesidad de urgencia es el desdén, el desprecio a la deliberación democrática y al control republicano. Y como siempre ustedes saben que a mí me gusta citar a Cristina Fernández de Kirchner, y esta vez con esta cita del año 2000 respecto a los decretos de necesidad de urgencia me da una vez más la razón. Y decía la entonces diputada de la Nación, Cristina Fernández, cito: la práctica establecida durante el último decenio de sortear las dificultades para la aprobación de las leyes mediante el uso de los DNUs, y que hoy goza de buena salud, ha desnaturalizado el rol del Poder Legislativo y violenta la letra institucional. Entonces, el primer capítulo de violencia o violación de la Constitución Nacional es el de los decretos de necesidad de urgencia. Quiero pasar al segundo capítulo: los superpoderes presupuestarios y la reforma de la Ley de Administración Financiera. Y la verdad es que ahí no le puedo echar mucho la culpa a la década menemista, si bien fue la que incorporó los superpoderes y la delegación de facultades presupuestarias al Ejecutivo, pero es cierto que la permanencia de esos superpoderes fue votada por este Congreso allá por 2006. Entonces, a los DNU se le acoplaron los superpoderes presupuestarios que ya venían del menemismo y que el kirchnerismo abrazó con un amor y una ternura estratégicos una vez en el gobierno. Mientras tanto, cuando no eran gobiernos, algunos se llenaban la boca votando en contra de los superpoderes, pero cuando fueron gobierno y se dieron cuenta, fueron un poco más allá y los transformaron en permanentes, nuevamente despreciando al Congreso de la Nación y eliminando la deliberación y las voces del pueblo representado aquí, de las provincias, en la discusión del presupuesto. Gracias a los superpoderes, porque hoy hablamos de per saltum, pero yo quiero hacer esta historia para definitivamente darnos cuenta de dónde estamos llegando. Gracias a los superpoderes que buscaron hacer al Ejecutivo superpoderoso, tenemos como contracara la superdebilidad del Congreso y la destrucción del federalismo. ¿Y por qué el federalismo se ha destruido? Porque hoy la Casa Rosada tiene la chequera. Hace 20 años los senadores peleaban por el presupuesto para sus provincias en el recinto. Hoy los gobernadores
gracias a la consagración permanente de los superpoderes promovida por el kirchnerismo, bajan la cabeza y aceptan lo que la Rosada les da, como mendigos, a pesar de ser gobernadores electos por el voto popular. Y los que no bajan la cabeza sufren las consecuencias, y también las sufren sus provincias. Entonces, sumado a los DNU, la excepcionalidad de la Constitución impuesta por los superpoderes sigue profundizando el camino equivocado del desprecio a las instituciones republicanas y la representación del pueblo y de las provincias. En un estudio reciente, una ONG que se llama chequeado.com, y fíjese usted cómo opera la cuestión de los superpoderes en la cuestión concreta, que es el manejo de los recursos. Un estudio reciente, una ONG llamada chequeado.com, reveló que a través de los superpoderes se han modificado miles de millones de pesos del presupuesto por decretos de necesidad y urgencia y por decisiones administrativas del jefe de gabinete. La trampa ni siquiera radica en cuánto es el volumen de lo que se modifica de la ley de presupuesto que es aprobada, del dibujo que es aprobado por el Congreso todos los años. La trampa radica en la mentira de la subestimación de ingresos. Y ahí cuando el Ejecutivo miente respecto de los ingresos o del cálculo de los ingresos, lo que crea es la caja de los superpoderes. Es la caja que va a administrar con decretos de necesidad de urgencia y con disposiciones administrativas del jefe de gabinete. Entonces, para que todos tengamos una idea, el año pasado esa caja fue de 89.000 millones de pesos. Esos 89.000 millones de pesos se redistribuyeron a través de decretos de necesidad y urgencia de la presidenta, 45.000 millones. Y otros 34.000 millones se los regalamos a Val Medina, al jefe de gabinete de ministros, para que ni siquiera con un decreto de necesidad de urgencia, con una mísera disposición administrativa, maneje el jefe de gabinete en el año electoral 34.000 millones de pesos. Esta es la realidad de la decadencia institucional de la Argentina y de la democracia con riesgo autoritario. Una democracia parcial, una democracia cada vez más débil, que concentra e hiperconcentra en el Ejecutivo y que borra del mapa al Congreso y que efectivamente utiliza el Congreso de escribanía cuando la mayoría parlamentaria se sienta una vez cada tanto porque no se puede firmar un DNU y le vota a la presidenta lo que la presidenta ordena y manda. Hay un capítulo más, después de los DNU y después de los superpoderes. Los entes reguladores y los órganos de control. Ese es el siguiente capítulo de la debacle institucional de la Argentina, que yo sé que a muchos no les importa, pero a mí me importa y creo que a varios de los que me han votado también. Bueno, hace muy poquito tuvimos el embate o el intento por descabezar la Auditoría General de la Nación, pero tuvimos también una suerte, que la Constitución es tan clara en ese artículo que no se pudo ir más allá. Entonces, no hubo posibilidad de hacer interpretaciones alocadas o análisis perversos que son bastante corrientes últimamente en algunos sectores y actores de la política argentina. Pero analicemos el estado de situación de los órganos de protección de derechos, control y rendición de cuentas. Y tomo como fuente un estudio de 4 ONGs, ASIG, ADC, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano. Y voy a leer la lista, porque son órganos de control y entes reguladores de servicios públicos, para que entendamos cuál es la conexión entre la baja o nula calidad institucional y la vida concreta y cotidiana de las personas. Comisión Nacional de Regulación del Transporte, intervenida. Comisión Nacional de Comunicaciones, intervenida. Enargas, intervenido. ENRE, incompleto. Comisión Nacional de Ética Pública, nunca fue creada. Defensoría del Pueblo, vacante desde la renuncia de Mondino en 2009. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, acéfala. INADI, intervenido. Procuración Penitenciaria, designación provisional precaria. Defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, vacante, nunca hubo designado. Entonces vamos de los DNU a los superpoderes presupuestarios, a los entes reguladores, a los órganos de control y a los órganos de protección de derechos humanos, porque no estoy hablando de los derechos de los animales, estoy hablando también de órganos de protección de derechos humanos. Entonces,
no queda dudas de que vivimos en el gobierno de la excepcionalidad y que ya ni siquiera le cabe, creo, la categoría de democracia delegativa que estableció alguna vez Guillermo O'Donnell. Este es el gobierno del vale todo, y en el vale todo no hay límites. Entonces, esto es un simulacro, la Constitución es letra muerta. Y si no empezamos a darnos cuenta de que estamos llevando a la Argentina una encerrona, va a haber muchos de los que se sientan acá y levantan la mano o ponen el dedito automáticamente, van a ser responsables de la crisis política que se avecina sobre nuestro sistema democrático. Mire, Presidenta, hoy quieren discutir acá el per saltum. Y yo lo vengo diciendo, el per saltum es a la justicia que los decretos de necesidad de urgencia y los superpoderes han sido al Congreso de la Nación. Busca eliminar todas las garantías de debido proceso que están establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. ¿Y sabe qué? Yo estoy harta de las excepcionalidades y de las interpretaciones locas de la necesidad de urgencia cuando no hay necesidad de urgencia, o del uso de la cadena nacional, como está sucediendo en este mismo momento, cuando no hay ni trascendencia institucional, ni gravedad, ni excepcionalidad. Entonces, fíjese usted que en el gobierno del vale todo nos proponen ahora discutir el per saltum. Y si los DNU dibujaron al Congreso y se sumaron los superpoderes, en realidad lo que tenemos acá es un intento claro por terminar de matar o por poner en riesgo el único poder del Estado que funciona con ineficiencia, con déficits, pero que todavía funciona. Entonces nosotros no vamos a acompañar el último apriete, el apriete sobre la Corte, porque no vamos a acompañar una historia de demolición institucional de la República Argentina, que empezó antes del kirchnerismo, pero que el kirchnerismo evidentemente ha profundizado con el uso indiscriminado de decretos de necesidad de urgencia, sin necesidad ni urgencia, y con la consagración permanente de los superpoderes. Termino, porque me queda poco tiempo y iba a tardar menos. Mire, Presidenta, para el PRO y para millones de argentinos que leemos y entendemos la Constitución, la democracia no es votar cada 2 años como algunos creen. La democracia plena para nosotros, porque lo dice la Constitución, es limitar el poder y poner en marcha todos los mecanismos de control políticos, judiciales, administrativos y participativos en marcha para evitar desbordes y riesgos autoritarios. Hace un año, Liliana de Risque, socióloga, decía en un artículo: cuando no se avisora la posibilidad de alternancia, ni se ejercen los controles al ejercicio del poder que impidan la corrupción en el seno del Estado, la democracia degenera en autoritarismo. Presidenta, el sistema institucional argentino se resquebraja y se cae a pedazos. Se viven momentos de zozobra porque hay riesgo autoritario. Y quiero decirle una cosa, el que gobierna con decretos de necesidad de urgencia, superpoderes y per saltum, gobierna mal, gobierna al margen de la Constitución Nacional. Pero el problema no es ese presidente, no es esa presidenta. ¿Sabe cuál es el problema? El problema son los costos que la crisis y el hundimiento de un gobierno le van a traer a la nación y al pueblo. A esa nación y a ese pueblo que algunos dicen encarnar. La democracia, Presidenta, puede parecer democracia, pero ¿sabe qué? También puede haber muerto por medidas poco espectaculares, pero acumulativamente letales. Estemos atentos para que la reacción no llegue tarde. Yo creo que la reacción de la sociedad ya empezó. Gracias. Gracias, diputada.